Hola, buenos días y bienvenidos a Abogaicía, el podcast que escuchan los abogados y las abogadas que quieren vivir la abogacía consciente, de otra forma. Y hoy venimos a hablar de un tema y vamos a abrir un melón bastante interesante. El melón de cobrar. De cobrar bien y de que se remunere nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra experiencia. Porque cobrar es algo que forma parte del servicio, aunque muchas veces nos guste o no nos guste mezclarlo, nos guste separarlo porque exista algo o hay una pequeña creencia de que cobrar o que pedir dinero es malo. Vamos a intentar desmitificar un par de cositas de aquí durante el episodio de hoy y quiero darte como introducción y hablarte de que el hecho de querer cobrar o querer generar ingresos no debería de ser un trámite administrativo. No, la facturación va aparte. Siempre intentamos sacar la facturación de lo que viene a ser nuestro trabajo como letrados, ¿no? Cobrar tampoco, bueno, cobrar debería de ser, y lo tiene que ser, es parte del servicio. Es una decisión profesional. Ya hablaremos del dinero, no intentemos escurrir el bulto. Trabajo barra dinero. Trabajo barra cobro. En la abogacía se habla mucho de vocación, de técnica, de esfuerzo y se habla poco del tema de precio. Y cuando se suele hablar de precio, noto y percibo de algunos compañeros que se habla como con culpa. Como, bueno, esto es un trámite que tal. Hoy vamos a intentar decirlo claro. Si lo cobras mal, prestas peor servicio. Esa es mi forma de verlo. Y no por falta de conocimiento, sino porque el modelo, al final, te empuja a tomar decisiones que son erróneas, que son equivocadas. Este episodio no va de subir tarifas, ni va de cosas similares. Esto va de entender por qué cobrar bien protege al final tu criterio profesional, tu tiempo, incluso también protege a tu cliente. Y eso creo que es parte importante en nuestra profesión. El primer error que yo percibo cuando hablo con compañeros es que muchos abogados piensan que el servicio es lo que hacen y el precio es algo aparte. Digamos como que lo separan y esto debería ir todo unido, ¿no? Como si cobrar fuera una consecuencia secundaria de un trabajo. Y es cierto que este mismo pensamiento lo he llegado a tener yo, porque mi padre tenía una frase y que yo repito muchísimo y era: chico, trabaja y luego darte valor por el trabajo que has realizado y cobra por él, ¿no? Con el paso del tiempo, al principio pensaba que era, bueno, trabaja y luego cobra. No, pero luego he pensado que no, el trabajar no significa que yo te dedique tiempo, sino que el trabajo que yo te hago es parte de toda mi experiencia anterior. O sea, si lo aplicamos a redes sociales, básicamente sería: demuestra, ¿vale? Por cambiar un poquito el trabajo, ¿no? Demuestra y luego cobra, ¿vale? Primero tienes que estar formado para poder cobrar. Primero tienes que saber ejecutar ciertas cosas para poder darte valor. Y luego cobra. Intentando separar esto de como el cobro sea una consecuencia secundaria al hecho de ejercer un trabajo. Pero nada más lejos de la realidad. Esto no es así. El precio, al final, el precio que paga el cliente, va a condicionar varias cosas. La primera, ¿cuánto tiempo le dedicas a ese asunto? Porque vamos a ser sinceros, si te llega un asunto de 500 euros y el hombre o la mujer te requiere de 5 horas diarias de ese trabajo durante 20 días, no lo vas a hacer de la misma gana que si ese trabajo te hubieran pagado 5.000 euros. Obviamente le dedicas más tiempo y no te pesa dedicarle más tiempo, porque tú haces tu cálculo hora y dices, hombre, el cálculo precio hora sale a euros si lo hago así, pero si te cobro 5.000 me sale tanto. Entonces no me importa verme contigo 5 veces. Sin embargo, si cobras precios baratos, te va a costar muchísimo más tiempo. Con lo cual, al final el precio va a condicionar cuánto tiempo le vas a dedicar y con las ganas que le vas a dedicar a ese asunto, ¿no? También va a influir en bastante punto en qué profundidad entramos en el servicio, porque si cobramos poco no vamos a querer dedicarle mucho tiempo, con lo cual la profundidad va a ser muchísimo menor. También va a depender
de cuántos asuntos puedes aceptar cada mes. Porque si tú tienes que vivir con 3.000 euros, te van a hacer falta 6 asuntos de 500. O un asunto de 3.000. ¿Cuántos puedes asumir? Tienes que echar el cálculo de las horas versus trabajo, ¿no? Que tienes de expedientes que puedes llegar a aceptar, ¿no? Y también el precio te va a condicionar una cosa que seguramente no has caído. El cómo decides bajo presión. Porque quiera que no, todos somos profesionales, todos tenemos gastos. Y es una presión. El abrir la ventana o el abrir la persiana, como se suele decir cuando hablamos de servicios clásicos, ¿no? Hablamos de panaderías y demás, ¿no? Abrir la ventana. ¿Cuánto vale abrir la ventana? Bueno, pues te das cuenta. Tu autónomo / mutualidad, tu alquiler de local, tu formación o parte de tu formación desglosada en días, meses, un curso que haces todos los años, ¿vale? Pues un curso que haces al año, pues desglósalo y divídelo en total de horas que le dedicas o días que le dedicas a tu profesión al cabo del mes, ¿no? Del año. Esto, pues al final también tiene cierta presión. Tú llegas al principio del mes, ahora que estamos en la primera semana de febrero, tú llegas a principio de mes y tú dices, es que yo tengo que producir 1.000 para quedarme como estoy. Es que el alquiler son 600, es que la media del colegio, la colegiación, el auto... Te pones a echar cuenta y dices, yo de entrada empiezo con menos 1.000 y ahora voy escalando hasta llegar al sueldo. Pues, lógicamente, ahí entra cierta parte algo de presión. Luego también, cuando tú cobras poco por un asunto, necesitas mucho más volumen. O sea, cuando yo veo... no sé si os acordáis de las divorcionetas antiguamente, ¿no? Que aquí hemos traído al director ejecutivo, al compañero que se dedicaba a eso, o se dedica, no lo sé, la verdad no tengo constancia, no recuerdo que eso siga funcionando. Eran 150 euros por divorcio, procurador incluido, divorcio mutuo acuerdos y una cosa muy, muy sencilla, ¿no? En plan, sin bienes ni nada, ¿no? Claro, date cuenta cuánto volumen necesitas de divorcios al cabo del mes para poder hacerte un sueldo medianamente digno y cubrir con todas esos gastos intrínsecos del ejercicio, ¿no? Con lo cual, volumen. También reduces el análisis, ¿no? Porque es lo que he dicho antes, ¿no? Si tú tienes un asunto de 500 y la persona te requiere 2 horas diarias durante un mes, pues echan número y son 10 horas semanales, 40 horas estamos hablando de que tú cobrarías a la semana 500 euros en un trabajo cualquiera. Hombre, que tú me puedes decir, no, yo sí, lo sé, porque es que los ciertos trabajos, el sueldo mínimo, todavía me sale la hora. Bueno, pues yo no he estudiado Derecho y yo no me he metido en el riesgo de montar un despacho, de montar un negocio, de pagar mis impuestos por mi cuenta, para 500 euros a la semana. O sea, yo me he metido aquí para ganar dinero, no para darme un paseo, ¿no? Porque al final los 500 euros por semana, el trabajador a lo mejor no va a ver 2.000 euros de media, ¿no? Pero tú tienes que echarle cuenta y restar de ahí un montón de cosas que muchas veces lo incorporamos en nuestro día a día, en nuestro pensamiento de que esto es lo que es, pero luego no llegamos a analizarlo. Eso tienes que pensarlo bastante bien, ¿no? También el cobrar poco pues te va a llevar a trabajar con prisa, porque volvemos a lo mismo, el tiempo, tú no tienes más unidades de tiempo que las que te permite tu semana. Tú tienes tus 7 días a la semana, si quieres trabajar de lunes a viernes, pues tendrás 5 días, 2 días menos para descansar, ¿no? Obviamente, y de tu día no tienes 24 horas. Tendrás que dedicarle unas horas a dormir, unas horas a los recreos familiares, unas horas a ti y unas horas al trabajo. Entonces, si le reduces, si cobras poco, pues al final vas a trabajar con prisa porque las horas son las que no puedes multiplicar las unidades de tiempo a no ser que escales con personas, que tengamos ya cierto volumen, que tengamos cierta ayuda, que nos quite cierta cosa, que nosotros paguemos ese precio hora siempre por debajo del precio hora que nosotros tenemos, ¿no? Que tenemos estipulado por nosotros mismos, y para eso hay que calcularlo antes. Y luego también empiezas a ceder en cosas que no deberías ceder, porque tienes esa presión de la que hablaba antes, ¿no? Y esto no es neutral para el cliente. Esto al final degrada, en cierta forma,
el servicio que tú le estás ofreciendo. Si tú quieres ofrecer servicios de calidad, tienes que cobrar por servicios de calidad. Tú no puedes ofrecer un servicio de calidad a un precio reducido porque, lógicamente, no vas a poder dedicarle el mismo tiempo y no te vas a poder formar y no vas a poder continuar avanzando dentro de tu profesión o creciendo como profesional, ¿no? ¿Y por qué cobrar poco, o por qué digo que cobrar poco, distorsiona al final tu criterio? Mira, cobrar mal te va a empujar a aceptar asuntos que no encajan contigo, a decir que sí cuando realmente deberías decir que no, que esto es importantísimo. Saber decir que no también es importante. Aguantar comportamientos de clientes que tú de entrada no toleras, pero cobrar mal te va a obligar a ello. Y al final también te llevaría a retrasar decisiones importantes, como por ejemplo el tema de la formación, hacer cursos de formación, refresco, reciclaje, como tú lo quieras llamar, ¿no? Porque te vas a ver más agobiado y más agobiada. No porque al final de todo esto seas débil, sino porque es que el sistema te aprieta, el sistema te lleva a ello. Cuando al margen es corto, ¿vale? Cuando el margen es cortito, el miedo manda. Porque, oye, es que no sé si voy a llegar este mes, es que no sé si voy a poder, si me va a dar. Entonces, claro, miedo a perder un cliente, miedo a discutirle los honorarios porque puede ser que lo vayas a perder, con lo cual tiras para abajo. También volvemos al tema de la semana pasada, miedo a poner límites al cliente, porque un abogado al final, con miedo, toma peores decisiones. No es lo mismo tomar una decisión desde la seguridad o de la inseguridad y el miedo a desde la determinación y el conocimiento. O sea, estamos en dos fases totalmente diferentes. Un abogado que confía en su criterio toma mucho mejores decisiones que un abogado que no confía en su criterio, que tiene ese miedo a tomar decisiones, ¿no? Cuando hablamos de esto, es que mis clientes, me ha pasado, que hay compañeros que le dices, tío, es que tú cómo puedes cobrar esto por este asunto. En serio, pues yo muchas veces lo hablo con ellos, ¿no? De hecho, ayer llamé a Alberto y le digo, necesito un asesoramiento para un tema de un precio de un asunto. Porque hay veces que necesito que me saque la cabeza del culo. Hay veces que tengo un asunto delante de mis ojos y yo lo tarifico en tanto y al final pues resulta que en la calle se paga más. Pero porque, quiera que no, somos humanos y seguimos teniendo esos miedos. Y las decisiones van a ir determinadas por cómo nos estemos en ese mismo momento. Yo hay veces que a lo mejor yo tengo asuntos encima de la mesa para parar un barco. Le ha pasado a mucha gente, ¿vale? Me llega un asunto de la calle. Normalmente lo cobra 2.000, 3.000, 4.000. Para que me diga el cliente que no y yo no sentirme mal. Bueno, pues toma, te entra, te dice que sí. ¿Ves lo que te quiero decir? No tiene necesidad. La decisión cuando no tiene necesidad es diferente a cuando tiene necesidad. Imagínate que tú te debes ahora el alquiler y debes el autónomo. La decisión que vas a tomar va a ser totalmente diferente a la que si tomaras cuando te has metido 3 asuntos de 3.000 euros este mes. ¿O no? La comodidad y la seguridad que te da el tener un derecho de crédito o un derecho a cobrar unas cuotas o lo que sea, va a ser superior a que si no tienes nada. Con lo cual, al final, el pensar que los clientes no pueden pagar más es engañarnos a nosotros mismos. La pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿tus clientes no pueden pagar más? ¿O tú crees que tus clientes no pueden pagar más? Porque tú no eres tu cliente, ¿vale? Tu cliente es una persona. Quizá si tu tipología de despacho está orientada a un cliente más humilde, a un despacho pues a lo mejor te equivocas también. Porque todo el mundo tiene dinero para todo. O prácticamente todo el mundo. Porque hay una franja, hay un gap, ¿vale? Desde el que va el turno de oficio, el que no tiene capacidad económica, al que tiene capacidad económica. Y te puedo asegurar que en ese gap, colocarse en la parte más cercana al turno de oficio no te va a solucionar nada. Es verdad que ahí tiene que haber una franja de personas que ayuden, ¿vale? Pero que tú no puedes tener solamente clientes en esa franja, tienes que tener clientes en todas. Y créeme que si mañana hay una necesidad de comprarse un iPhone 17, por decirte algo,
Estoy seguro, necesidad. Estoy seguro de que cualquiera de esas franjas, cualquiera puede conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque existen métodos de financiación. Porque existe el dinero. Al final se va a conseguir el dinero. Si la persona quiere, lo consigue. Otra cosa es que la persona no quiere. Así que eso de que digan, mi cliente no puede pagar más, a ver, sí puede, ¿vale? Otra cosa es que le interese. Eso es como lo de, no, yo es que trabajo hasta las 6 y el cliente me dice, no, es que no puede venir a las 6 y está trabajando, que tiene que venir a las 7:30, 8. Y tú, letrado, te adaptas a la jornada de trabajo del cliente. Y una mierda. El cliente se tiene que adaptar a tu jornada. Esto es exactamente igual. Tus honorarios no los tienes que discutir. Tú hablas con tu cliente, le dices los honorarios y búscate soluciones para obtener la financiación. Hay miles de fórmulas de que el cliente pueda financiar un procedimiento. Y no seas tú el que cargue con el asunto o te bajes los pantalones porque pienses que el cliente no tiene. El cliente siempre puede hacer por conseguir dinero. De verdad, te lo digo. Muchas veces son excusas que se pone la gente para evitar el poder acceder o las ganas de querer gastarse el dinero. Porque te puedo asegurar que la mayor parte de clientes que se sientan contigo pueden perfectamente permitirse comprarse un iPhone de 1.000 y pico de euros, de 2.000 euros prácticamente, que valen ya los teléfonos del día de hoy, ¿no? Un honorario claro y coherente, al final lo que hace es que te filtra al cliente, ordena los procedimientos y protege a las dos partes. Tú estás más seguro, tu cliente está más seguro también de que tú le puedas dedicar más tiempo y que el tiempo sea de calidad. No es lo mismo, ¿a que no? El problema al final aquí no es cobrar, el problema es decidir cuánto y por qué. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Por qué? Haz esa pregunta. Te la repito. El problema aquí no es decidir cuánto y por qué. Así que déjatelo grabado, ¿no? Y hazte la pregunta con todo. Con todo lo que te he comentado hasta ahora, ¿no? Porque al final cobrar bien no tiene por qué ser cobrar caro. No son sinónimos al final. Vamos a especificarlo bien, ¿no? Cobrar bien no significa que yo cobre unas minutas de honorarios caros, significa ser coherente con el trabajo que estoy ofreciendo y el tiempo que le estoy dedicando y la energía que le estoy dedicando y mi conocimiento anterior y mis formaciones anteriores, ¿vale? Y el tiempo que le dejo de dedicar a otros asuntos que se lo tengo que dedicar a este, ¿no? Tiene que ser coherente con tu especialización. Si eres especialista, lógicamente podrás cobrar más. Con tu forma de trabajar también. Piénsalo, si tiene que ver o no tiene que ver. A mi parecer tiene mucho que ver. También con el tiempo real que le dedicas al asunto. No de pasear el expediente, ¿vale? No de moverlo de un sitio a otro, sino el real, el que tú te trabajas de verdad en el asunto, que muchas veces no tiene por qué ser en el despacho. Muchas veces estamos sentados en el sofá viendo una serie y estamos pensando, quiera que no, en algún asunto y estamos dándole un poquito de forma a nuestra cabeza, ¿no? Y además también tiene que ver con el tipo de despacho que tú quieres tener. No el que tienes ahora, que estás en proceso de cambio, sino el que tú quieres tener en un futuro, ¿no? Porque cuando el precio encaja con tu modelo, al final trabajas con más calma, le puedes dedicar más tiempo al cliente, trabajas y explicas muchísimo mejor, lo metes en el porqué, ¿no? De todo, ¿no? Decides con mucha menos presión, no necesitas esa presión que te da el estar apretado o apretada, ¿no? Y el cliente al final recibe un servicio mejor, un servicio más sólido. Esto no es ética profesional, esto es ética profesional, esto no es marketing, ¿vale? Entonces piensa un poquito qué es lo que quieres, ¿no? ¿Y qué cambia cuando tú cobras de forma consciente? Pues mira, cambian tres cosas. Primero, tu agenda está menos saturada, tienes más foco. Segundo, tus decisiones son menos reactivas, tú tomas decisiones con muchísimo más criterios porque no llevas la presión. Tercera y última, tu relación con el cliente gana, mejora el respeto, menor en conflicto, porque todo esto se ha negociado antes, ¿no? Entonces, cobrar bien, al final, no te aleja del cliente, te coloca en una relación mucho más profesional, mucho más adulta, y lo has negociado con ellos, entonces no vas a tener ningún tipo de problema, porque al final cobrar no es un tema incómodo, o no debería de serlo, y deberías de normalizarlo como prácticamente cualquiera de las áreas de la vida.
pero sí que es un tema estructural. Si el precio no sostiene tu forma de trabajar, el problema al final no es el mercado, ¿vale? Es el modelo. Y el modelo es tuyo, con lo cual indirectamente la culpa es tuya. Entonces deberías de pensar y analizar un poquito sobre, meditar sobre lo que hemos hablado tú y yo en el día de hoy, ¿no? Y revisar el modelo al final empieza por tomar decisiones, no por dedicarle más horas, no por trabajar más, dedicarle más horas, estar menos tiempo con tu familia, estar menos tiempo en casa, más tiempo en la oficina, comerte cualquier cosa encima de la mesa del despacho manchando los expedientes. Si quieres profundizar un poquito en cómo ordenar tu despacho, tu criterio, tus decisiones profesionales, pues mira, tienes mi libro, 365 días para revolucionar tu despacho. Una idea cada día para salir del modo de supervivencia y ejercer o tomarte la profesión con una manera un poquito más calmada, más consciente y sobre todo coherente. Nos escuchamos en el próximo episodio.